Era alrededor de 2013 o 2014, mi hermano tenía unos 7 u 8 años en ese entonces y acabábamos de mudarnos a una nueva casa para estar más cerca de la escuela y por el alquiler más barato. Era una casa bastante bonita considerando todo, incluso tenía una acogedora chimenea para el invierno. De todos modos, a mi hermano le encantaba Batman y tenía este auto de Batman que al presionar un botón, hacía ruidos y se iluminaba. Básicamente era su juguete favorito, así que lo usaba a menudo. Luego, una tarde, entró de jugar en el patio trasero y nos dijo que había encontrado algo. Entonces, obviamente, mi mamá y yo le preguntamos qué era. Era la foto de un niño pequeño en forma de una de esas etiquetas que te dan si tus padres pagan extra por las fotos de la escuela. La imagen estaba sucia y llena de desgaste, hasta el punto de que no se podía ver el año en que se tomó. Pensamos, está bien, algún padre perdió la foto de su hijo, no es gran cosa. Y luego mi hermano dijo algo que me confundió. Ese es Woody, dijo, y lo miré con una expresión facial que básicamente le pedía que se repitiera. Y lo hizo, señaló la foto y dijo, este es Woody. Es mi amigo. Asentí lentamente con la cabeza como si supiera de quién estaba hablando. La razón principal por la que esto me confundió es porque mi hermano no hacía amigos fácilmente, y no tenía amigos que yo supiera. Y este Woody solo apareció una vez que nos mudamos. Me encogí de hombros y pensé que se había hecho amigo de los vecinos o algo así, y de alguna manera consiguió la foto de la escuela como recuerdo. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando todos en la casa estaban dormidos, me desperté con mi hermano hablando. Entonces, naturalmente molesta, entré a su habitación para decirle que se fuera a la cama o si no despertaría a nuestros padres. Lo extraño era que cuando entré a su habitación, estaba sentado en su cama, como si estuviera hablando con alguien en realidad y no solo consigo mismo o con sus juguetes. Le dije que se fuera a la cama y luego me fui a dormir. Un par de días después, mi mamá estaba hablando conmigo sobre mi hermano y me preguntó si lo había visto levantarse por la noche, y le dije que no. Lo escuché hablando hace unas noches, pero eso fue todo. ¿Por qué? Y ella dijo que había estado actuando de manera extraña, pero como de costumbre, ambos lo restamos importancia como si fuera cosa de niños. Ahora bien, en mi habitación, mi cama estaba justo frente a la puerta, lo que significa que si me daba la vuelta, podía ver el pasillo justo frente a mí. Una noche, me desperté para ir al baño, y como yo mismo tenía y sigo teniendo mucho miedo a la oscuridad, dejé la luz del pasillo encendida, sabiendo que mi papá la apagaría una vez que se levantara, y probablemente estaría dormida para entonces. Estaba acostada en mi cama frente a la puerta cuando un ruido repentino me hizo saltar. Era el maldito auto de Batman de mi hermano, haciendo ruidos. Entonces, me levanté para decirle a mi hermano que no debería estar despierto jugando tan tarde. Pero cuando entré a su habitación, estaba dormido en su cama con un juguete al otro lado de la habitación en el piso, aún haciendo ruido. Me acerqué para apagarlo. Finalmente pude volver a dormir, pero los días siguientes, mi hermano no dejaba de hablar de Woody. Honestamente, estaba empezando a asustarme. Entonces, fui a las casas de los vecinos a la derecha y a la izquierda de nosotros. Una casa ni siquiera tenía niños, y la otra estaba vacía. Esto empezó a preocuparme, pero mi papá dijo que probablemente era solo un amigo imaginario que se inventó. Lo acepté porque no podía pensar en ninguna otra solución. Pero casi todas las noches, uno de nosotros, mi mamá, mi papá o mi hermana, decíamos que escuchábamos el juguete de mi hermano haciendo ruido y teníamos que entrar a la habitación y apagarlo. Le expliqué que yo también tenía que hacerlo y una vez más mencioné que mi hermano le estaba hablando a alguien una noche. Mi papá juraba de pies a cabeza que el juguete probablemente se activaba por movimiento, pero cuando lo compramos, no había ninguna publicidad de activación por movimiento. Mi hermana y yo estábamos tan nerviosas que empezamos a dormir juntas en mi habitación, lo cual me alegro de haber hecho, o de lo contrario, probablemente descartaría esto como una pesadilla. Mi hermana y yo estábamos hablando,
tratando de mantenernos tranquilas y animadas, hasta que escuchamos el temido ruido del juguete de mi hermano. Ambas miramos hacia la puerta abierta y hacia la habitación de mi hermano, que estaba justo frente a la mía. Al entrar en su habitación, nuestras expresiones se volvieron de horror cuando vimos el juguete de mi hermano rodando por el pasillo solo. Gritamos y corrimos hacia la habitación de nuestros padres, quienes se enojaron con nuestro hermano, diciendo que era una broma cruel para gastarnos ya que estábamos asustadas. Lo que él dijo me envió escalofríos por la columna vertebral. No fui yo, Buddy quería jugar. Esa noche, el juguete fue a la basura, con las pilas quitadas y todo. Mi hermana y yo estábamos aliviadas hasta el día siguiente. Mi hermano tenía el juguete otra vez. Mis padres lo acusaron de sacarlo de la basura, a lo que él respondió, Buddy me lo consiguió. El juguete se rompió en pedazos pequeños y se tiró a la basura por última vez. Mi hermano obviamente estaba molesto, pero nuestros padres le consiguieron una nueva figura de Batman, y todo estuvo bien. No pasó nada más hasta una semana después, aproximadamente, cuando todos sentimos que todo estaba bien y que Buddy se había ido. Mi mamá estaba cocinando pechugas de pollo en la parrilla eléctrica, y había venido a la sala de estar para preguntarnos algo. Entonces todos saltamos al escuchar un estruendo en la cocina. Entramos y vimos la parrilla en el otro lado de la cocina, como si la hubieran arrojado. Mi mamá juró que no estaba ni cerca del borde, y mi papá no tenía explicación. No pasó nada más después, y nos mudamos un año después aproximadamente. Pero hasta el día de hoy, me pregunto si el amigo imaginario de mi hermano, Buddy, no era tan imaginario. Cuando era un niño pequeño, de unos 8 años, mis padres, que me tuvieron ya mayores, estaban dormidos una noche cuando me despertó un alboroto en la planta baja. Abrí un poco la puerta y los escuché enloquecer por algo, aunque no estaba seguro de qué era. Fui a la escalera y me paré en lo alto, llamando a mi mamá y a mi papá. Mi mamá subió las escaleras y me dijo que volviera a la cama, así que obedecí sin hacer preguntas. Me di cuenta de que estaban estresados por algo, pero intenté volver a dormirme. Más tarde, me desperté de nuevo con sonidos en la planta baja. Sonaba como la puerta principal cerrándose y pasos, pero sin hablar. Supuse que mis padres habían regresado a casa en silencio para no despertarme. Escuché cajones y gabinetes abrirse y cerrarse, incluso creí escuchar la nevera abrirse. Supuse que era mi hermano mayor, Chris, que era 10 años mayor que yo y solía llegar tarde a casa, así que no le di mucha importancia. Finalmente, escuché pasos subiendo las escaleras, cada vez más fuertes y cercanos hasta que llegaron a mi puerta. Mi puerta se abrió silenciosa y lentamente, pero no me moví. Solo vi una masa negra que se parecía a la forma de la cabeza de alguien. Grité nombres, pero no hubo respuesta. La puerta se cerró y me quedé confundido y un poco asustado. Pensando que era mi papá, bajé las escaleras en la oscuridad y me quedé paralizado al ver una figura alta en la cocina. Cuando grité, «Papá», una voz profunda me dijo que volviera arriba. Corrí a mi habitación y me escondí debajo de las sábanas, preguntándome por qué la voz de mi padre sonaba extraña. No fue hasta más tarde, cuando escuché a mis padres regresar y me enteré de que mi hermano había tenido un accidente automovilístico, que me di cuenta de que mis padres habían estado fuera durante horas. No habían entrado en mi habitación ni habían estado en la cocina. Mi papá registró la casa con su arma y mi mamá llamó a la policía. Mirando hacia atrás, mis padres se sentían tontos por dejarme solo con la puerta sin seguro, pero afortunadamente, no se robó nada de valor. Fue una experiencia aterradora para un niño de 8 años. Cuando tenía solo 10 años nos mudamos a una casa nueva en un pueblo diferente. Estaba entrando a una nueva escuela primaria en 5º grado, lo que siempre es difícil. Al principio fue un poco incómodo ya que todos los niños ya se conocían entre sí, yo era solo un niño nuevo entrando a la escuela primaria. Te obligaban a sentarte con los niños de tu clase durante el almuerzo y recuerdo que fue muy incómodo los primeros días en la escuela.
Los niños son extremadamente críticos a esa edad y me juzgaron por ser el nuevo niño, por lo que me dificultó hacer nuevos amigos. Pero en esos primeros días de ser el nuevo niño en el vecindario, en realidad conocía a algunos de los niños del vecindario. Uno de los niños era Dan, quien iba a una escuela privada, así que íbamos a escuelas diferentes. Nos conocimos mientras yo iba en bicicleta por la calle y me preguntó si me acababa de mudar a la casa de la esquina. Empezamos a salir a partir de ahí. Unos días después conocí a Alex. Alex tocó el timbre un día y les preguntó a mis padres por mí. Me confundí cuando mis padres me llamaron a la puerta y me lo presentaron. Dijo que vivía en la cuadra y quería saber si me gustaban los videojuegos. Por supuesto que dije que sí y me invitó a su casa a jugar GTA San Andreas. Yo no tenía ese juego pero lo quería jugar, así que dije que sí. Caminamos hasta su casa, que literalmente era la casa de la esquina en el extremo opuesto de la cuadra. Inmediatamente sentí que la casa se veía menos bonita que todas las demás casas de la cuadra. Era del mismo tamaño que la mayoría, pero parecía descuidada y sin cuidado. No había césped, el patio delantero era solo dos grandes parches de tierra con un camino que los atravesaba hacia la puerta principal. Entramos a la casa y estaba igualmente desordenada por dentro, era como una casa de acumuladores, con cajas y basura por todas partes en todas las habitaciones. Nos llevó al sótano que olía como si 15 gatos vivieran allí abajo, por extraño que parezca, no parecía haber ninguna mascota. El sótano era un chiquero, era la habitación más desordenada de la casa. Nos sentamos en un sofá de cuero marrón colocado justo frente al televisor. Tenía un GameCube y una PS2, inició San Andreas y jugamos en modo de 2 jugadores, y en realidad fue divertido. En ese momento pensé que me gustaría Alex y eventualmente querría ser su amigo. Quería volver a casa, así que dije que me tenía que ir y él pareció muy decepcionado, como si quisiera seguir jugando. Sin embargo, ya llevábamos jugando como 2 horas, así que solo quería irme a casa. Él me siguió hasta la mitad del camino a casa hasta que le dije, hasta luego, básicamente diciéndole de manera amistosa, está bien, vete ahora. Esa fue la primera señal de advertencia de que Alex estaba loco, pero aún no lo encontré preocupante. Al día siguiente, Alex volvió a tocar el timbre y les preguntó a mis padres si podía ir a jugar. Esta vez jugamos GameCube en mi habitación durante aproximadamente 1 hora. No quiero sonar cruel o prejuicioso, pero estaba empezando a no agradarme realmente solo porque sentía que era raro y me incomodaba lo físicamente cerca que se me ponía. Al día siguiente después de la escuela, volvió a tocar el timbre. Realmente no estaba de humor y le dije a mi mamá que le dijera que no me sentía bien, así que se fue. Preferiría salir con Dan porque simplemente me gustaba más. Ese mismo día fui en bicicleta a la casa de Dan para ver si podía pasar el rato, él estaba de acuerdo, así que empezamos a andar en bicicleta más arriba de la cuadra y esto fue un error. Al pasar por la casa de Alex, salió a su escalón delantero como si estuviera esperando junto a la ventana. Era extraño pero también incómodo porque le acababa de decir a mi mamá que estaba enfermo. Al pasar, le dije a Dan que salía con ese niño y que me sentía un poco extraño. Dan se sorprendió de que saliera con él, diciendo que toda la familia está loca. Me enteré por Dan que Alex en realidad era un par de años mayor que yo, tenía 12 años. A partir de este punto, decidí alejarme de él. El siguiente fin de semana, Alex volvió a tocar nuestra puerta preguntando por mí. Le había dicho a mi mamá antes que le dijera que no estaba en casa si volvía, así que lo hizo. Sin embargo, esa noche me desperté con la ventana completamente abierta y una brisa fresca entrando en la habitación. Era una noche fría de septiembre, así que definitivamente había dejado la ventana cerrada. Despertarme con una brisa inesperada me hizo preguntarme quién podría haber hecho eso. Entonces sentí algo que me tocaba el pie y grité. Miré al pie de la cama y vi a Alex. Me dijo que me callara, que era él. Antes de que pudiera siquiera preguntarle qué hacía en mi habitación,
Me explicó que sus padres estaban peleando y que quería dormir conmigo. Entró por mi ventana. Estaba en shock. Le dije que saliera, me suplicó que lo dejara dormir en la cama conmigo, otra vez le dije que saliera. Verlo girarse y salir por la ventana fue una escena perturbadora. Cerré la ventana y la cerré con llave, luego fui directamente con mis padres para despertarlos y contarles. No lo podían creer. Al día siguiente, mis padres fueron a hablar con los padres de Alex y cuando volvieron, dijeron que no había ido bien. La loca madre de Alex gritó y se rió en la cara de mis padres, sin responsabilizarse por las acciones de su hijo. Estoy seguro de que mis padres no querían involucrar a la policía porque Alex era solo un niño, pero unas noches después me desperté con los golpes de Alex en mi ventana. Tenía las persianas cerradas, pero sabía con certeza que era él. No respondí, los golpes continuaron durante unos 5 minutos, incluso escuché un intento de abrir la ventana. Realmente estaba asustado, recuerdo que mi corazón se aceleraba. Eventualmente, por supuesto, los golpes se detuvieron. Fui a contárselo a mis padres y me dijeron que lo ignorara. Creo que no se sentían tan amenazados porque, como dije antes, Alex era solo un niño. Probablemente fue unos días después cuando Dan, otro amigo que hice en la escuela y yo, estábamos bajando en bicicleta desde mi casa hasta la cuadra, y cuando pasamos por la casa de Alex, lo vi correr hacia la ventana mientras pasábamos y simplemente nos observó. Les conté a mis amigos lo que había sucedido y les pareció gracioso, incluso mi otro amigo hizo un comentario sobre cómo sonaba como alguien que viviría en una casa tan asquerosa como esa. Esa noche, por última vez, me desperté con un sonido en mi habitación. Era el sonido de mi ventana rompiéndose. Grité como una niña al ver a Alex trepando por la ventana a través de las persianas cerradas. Corrí a la habitación de mis padres y los desperté. Para entonces, Alex ya estaba afuera. Mi papá salió y lo persiguió hasta su casa, pero Alex logró entrar antes de que mi papá pudiera alcanzarlo. Mi papá golpeó la puerta hasta que los padres de Alex abrieron y mi papá debió haber dicho algo correcto porque de alguna manera logró convencer a los padres de Alex de que pagaran la ventana si no involucraba a la policía. Terminaron pagando lo que costó arreglar la ventana y nunca volví a saber de Alex, aunque lo vi 1 o 2 veces frente a su casa en los 2 años siguientes mientras pasaba en auto. Esa familia finalmente se mudó a otro lado, afortunadamente. Creo que hay una posibilidad de que Alex quisiera hacer algo loco como asesinarme o al menos atacarme solo porque me vio saliendo con otros niños cuando no quería ser su amigo. Quiero decir, ¿qué más haría después de romper mi ventana con algo y entrar? Me da miedo pensar en qué tipo de persona se convirtió Alex.